Hola, ¿te gustaría aprender a construir esta hermosa casa moderna para tus mundos de Minecraft? Si es así, entonces quédate hasta el final de este video, porque el día de hoy te presento un tutorial muy fácil y bien explicado sobre cómo construir una casa moderna en Minecraft Survival, ya que los materiales que usaremos son muy económicos y bastante fáciles de conseguir en el modo supervivencia. Pero antes de comenzar, le quiero mandar un saludo muy especial a Lady. Si ustedes también quieren ser saludados en el próximo video, pueden dejarlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse, dejar su buen like y compartir el video para que YouTube lo recomiende. Es totalmente gratis y me apoyan mucho. Sin más introducción, comencemos. Los materiales básicos que necesitaremos son baldosas y vallas de pizarra abismal, bloques de nieve que se consiguen de una forma muy sencilla, ya que podemos hacer granjas con una golem y tener nieve infinita, por lo que esta es la mejor opción, además de que la casa queda muy bonita. También utilizaremos cristales y paneles tintados de color cian, bloques de algas marinas secas, algunas puertas de hierro y ladrillos de piedra. He creado este plano que será la base principal, de esta manera se les facilitará mucho la construcción. Una vez que ya tengan el plano listo, sobre la parte frontal de la casa debemos colocar dos columnas con un total de 12 bloques de altura, utilizando las baldosas de pizarra abismal. Y en la parte superior dos vallas del mismo material, debe quedar justo así. Ahora por este lado del plano utilizaré los bloques de nieve para conformar las paredes. Tendrán un total de 9 bloques de altura. Por aquí haremos exactamente lo mismo, formar paredes con los bloques de nieve, incluiremos el lateral y alguna parte trasera de la casa. Cuando hayamos terminado todo esto nos debe de quedar justo así. Ahora nos ubicamos en la parte del plano que marqué con otro color y ponemos dos columnas de baldosas de pizarra abismal que tendrán 11 bloques de altura. En la mitad pondré solo un bloque y luego lo llenaré con cristales. De este lado una baldosa más y posteriormente terminaré las dos columnas restantes. En el décimo bloque de esta columna debo colocar más baldosas, justo así. Y donde puse más paredes anteriormente también debo extenderlo para formar lo que será el techo, hasta conectarlo con la parte de atrás. Asegúrense de que sobresalga un bloque de más. Hecho todo esto, procedemos a sellar todo el techo con el mismo material. Ahora por acá debo completar con bloques de nieve hasta que este costado quede en línea recta con el techo. Terminado este punto tiene que verse tal cual. Por aquí colocaré 10 bloques de nieve para vincularlos con el tejado. Para terminar de colocar los muros restantes, justo aquí voy a subir paredes con un total de 10 bloques de altura, hasta conectarlos con la parte trasera de la construcción. Finalizado esto, nos restaría poner 5 bloques de nieve en este lado del plano. Una vez hecho todo esto, por aquí debemos colocar 9 bloques hacia arriba para terminar de formar los muros. Realizado esto tiene que quedar de este modo. Ahora por acá debo dejar 2 bloques de espacio y justo en el tercero pondré 4 bloques de nieve hacia arriba. Luego de esto debo conectarlos todos entre sí formando un cuadrado, de esta manera. Ponemos bloques de nieve por aquí para crear el piso de una habitación. Ahora solo nos queda colocar las paredes restantes por este lugar. Ya se vería de tal manera. Ponemos 4 vallas de este lado y para crear el techo será de la misma forma que hicimos anteriormente, colocando baldosas de pizarra abismal y asegurándome de que sobresalga un bloque. En el quinto bloque ubicaremos baldosas de pizarra abismal que nos quede de esta forma. Haremos lo mismo por aquí, pero esta vez extenderemos 5 bloques para que sobresalgan. Colocamos 2 columnas de nieve dejando un espacio en cada lado, de tal manera que nos quede justo así. Para hacer la entrada vamos a dejar 2 bloques de espacio y quitamos estos de acá. Reemplazamos este bloque por uno de nieve y nos queda justo así. Ponemos baldosas de pizarra abismal y las puertas las colocaré más adelante.
Ahora quitaré 5 bloques de césped y los reemplazaré por ladrillos de piedra. Esto se hará al frente de la casa. Terminado esto debe quedar tal que así. Haré lo mismo por los alrededores y la parte trasera, pero esta vez quitaré solo 4 bloques de césped. Hasta este punto la casa ya nos está quedando bastante bonita. Colocaré estas baldosas por aquí para darle un poco más de detalle y es el momento perfecto de crear las ventanas. Para eso comenzaré por este lugar, quitando bloques y creando ventanas de 2 bloques de ancho por 3 de altura. Dejo 2 espacios y repito lo mismo en la parte superior, que sería el segundo piso. Nos debe de quedar tal que así. Por aquí haré una ventana un poco más grande con las dimensiones de 2×5 y en la parte de arriba nos debe quedar exactamente igual. Una vez finalizado este paso dejaré 2 bloques de espacio y quitaré bloques de forma tal que me queden 2 ventanas con dimensiones de 2 bloques de ancho por 3 de altura, justo así. En el otro extremo de la casa también deben quedar ventanas con las mismas dimensiones. Para eso quitaré estos bloques de acá, dejo un espacio y repito lo mismo. Teniendo lista la parte frontal, ahora me dirijo a este costado. Dejaré 2 bloques de espacio y quitaré estos bloques de forma tal que me queden ventanas con un tamaño de 2 bloques de ancho por 3 de altura. Posterior a esto dejo un bloque de espacio y seguiré formando ventanas con el mismo tamaño hasta que me queden un total de 3. Los ventanales de atrás tendrán una proporción de 3 bloques de ancho por 2 de alto. Dejamos un espacio y creamos otra más. Lo mismo haremos en este lado de acá. Solo nos quedaría esta parte de acá. Para eso las ventanas tendrán tamaños de 4 de ancho por 2 de altura. En la parte superior quitamos 3 bloques de forma vertical y 2 de forma horizontal. Dejamos un espacio y debemos hacer lo mismo. El siguiente paso es colocar cristales de color cian en todos los bloques que rompimos anteriormente. Luego pondremos paneles de cristal de este lado para que se vea muchísimo mejor. Haremos lo mismo sobre el techo, cubriendo todo alrededor. Hemos terminado todo el exterior de la construcción, ahora es el momento de dirigirnos al interior. Quitaremos estos bloques de césped y los reemplazaremos por bloques de algas marinas secas que van a formar el piso, que por cierto combinan bastante bien, dando un toque muy moderno. De este lado debemos llenar esto con bloques de nieve y nos quedaría justo así. Para formar la base del segundo piso utilizaremos bloques de nieve, colocándolos en el quinto bloque. Ahora nuestra casa moderna está casi completa y se mira muy bonita. En este lado podemos hacer lo que sería el ascensor, utilizando escotillas y puertas de roble oscuro, además de andamios. Es la mejor opción ya que no gasta mucho espacio, además se ajusta perfectamente. Solo necesitamos colocar andamios de forma vertical y por este lado completamos con bloques de nieve. Posterior a esto colocaremos escotillas de roble oscuro por acá, hasta que lleguemos a la parte superior, aunque esto es completamente opcional. Si ustedes lo prefieren pueden hacer escaleras. Para poder ubicar las puertas en el primer y segundo piso solo necesitamos quitar las 2 primeras escotillas y quedaría listo. Estando en el segundo piso quitamos estos 2 bloques y los reemplazaremos por una puerta. De este lado colocamos 2 columnas con bloques de nieve para formar una habitación en este lugar. Solo nos restaría poner las puertas de hierro en la entrada principal de la casa, al igual que en la terraza donde tenemos acceso a una habitación. Ahora les enseñaré la decoración. Recuerden que es completamente opcional y ustedes la pueden hacer a su gusto. Si quieren un vídeo donde les enseñe a hacer decoraciones lo pueden encontrar en la descripción. Espero que les haya gustado mucho este diseño de casa moderna. Si es así, pueden apoyarme con un buen like, dejar su comentario y compartir el vídeo para que YouTube lo recomiende. Es totalmente gratis y me apoyan mucho. Un saludo muy especial para todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.